Hace 8 días, durante el culto de las 11, hablamos acerca de qué había después de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Porque en el culto de las 7 de la mañana, pues escuchamos, y no solamente escuchamos, sino celebrábamos la resurrección de nuestro Señor, pero en el culto de las 11 nos preguntábamos, ¿y después qué? ¿Qué sigue para la iglesia, nosotros quienes quedamos en este mundo? ¿Qué es lo que sigue después de la resurrección y por supuesto de la ascensión de nuestro Señor Jesucristo? Y algo que nos quedó bien claro es que Jesucristo reunió a sus discípulos después de su resurrección con un propósito, con el propósito de encargarles una tarea. Y esa tarea era que ellos como iglesia predicaran el Evangelio en todas las naciones. Decíamos hace 8 días que el Señor Jesucristo no quiere una iglesia que esté quieta, que esté sentada, ¿no? Sino Él quiere una iglesia que esté activa, que esté en movimiento y que esté predicando el Evangelio por todas las naciones, en todos los lugares. Eso es lo que considerábamos hace 8 días. Nos ha parecido bien considerar ahora una cuestión muy importante. Si entendimos hace 8 días que Dios quiere que su iglesia esté caminando por todos lados, predicando el Evangelio y haciendo discípulos de Jesucristo, la pregunta obvia es, ¿qué es el Evangelio? Y eso es la pregunta que vamos a tratar de responder en este día. ¿Qué es el Evangelio? Esa pregunta podría parecer ociosa para muchos, porque decimos, bueno, estamos entre cristianos, estamos en una iglesia cristiana y pues todos nosotros conocemos el Evangelio, podríamos decir. Es más, no solamente conocemos el Evangelio, sino que hemos creído en el Evangelio. Pero es importante que nos detengamos un poco a considerar qué es el Evangelio, de tal manera que, por un lado, lo podamos predicar a las personas que no lo conocen y también que nosotros podamos mantenernos firmes viviendo en este Evangelio. Ahora, ¿cómo podríamos responder esa pregunta acerca de qué es el Evangelio? Podríamos tomar muchísimas citas bíblicas, podríamos tomar algunas de las cartas de los apóstoles para tratar de explicar qué es el Evangelio, pero lo vamos a hacer de una manera diferente. Vamos a buscar que el mismo Señor Jesucristo nos enseñe qué es el Evangelio. No sé si usted se ha detenido o se ha hecho esa pregunta. ¿Cómo es que Jesucristo predicaba el Evangelio? ¿Cómo es que Jesucristo hablaba acerca de sí mismo y de esa manera predicaba el Evangelio? Bueno, los evangelistas nos lo dejan ver muy claramente, especialmente estamos tomando ahora el capítulo 3 del Evangelio según San Juan, donde hay una conversación de Jesucristo con uno de los líderes religiosos de su época, con un hombre llamado Nicodemo. En el Evangelio según San Juan, capítulo 3, versículo 1, se describe un poco a este hombre. Dice así: había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo. Ya nos está diciendo varias cosas aquí. Es un hombre, ¿no? Una persona de sexo masculino, es un fariseo. Estamos más o menos relacionados con la idea de que es un fariseo, y nos dice su nombre, que se llamaba Nicodemo. Cuando normalmente nos referimos a los fariseos o recordamos quiénes eran los fariseos, recordamos que Jesucristo realmente no comulgaba con ellos, no la llevaba muy bien con ellos, porque muchas veces Jesucristo llegó a decirles hipócritas, porque ellos se centraban más bien en las cuestiones externas, en lo exterior y no tanto en lo interior. Se centraban más bien en las cuestiones de los ritos y buscaban mucho que la gente pudiera verlos a ellos como personas realmente santas, ¿no? Si podemos resumir un poco la manera de creer
de practicar su fe de los fariseos. Diríamos que eran hombres que sí creían en la salvación, pero más bien en la salvación por obras, no tanto en la salvación por fe. Ellos creían que podían salvarse si vivían al pie de la letra, si cumplían al pie de la letra con la ley de Dios. Pero como sabemos, eso es imposible, eso es prácticamente imposible. Bueno, este hombre fariseo de nombre Nicodemo, además de eso, un principal entre los judíos, dice el versículo 2, que vino a Jesús, vino a verlo de noche. No sabemos por qué de noche. Muchos han llegado a interpretar esto como que estaba escondiéndose de otros fariseos para que no lo relacionaran con Jesús. Podría ser, pero el evangelista no nos dice realmente por qué. Solamente nos dice que vino de noche a ver a Jesús y le dijo lo siguiente: Rabí, se dirige a Jesús con mucho respeto, reconociéndole como maestro también. Le dice: Rabí, sabemos que has venido de Dios. Ese sabemos tampoco conocemos a quién incluye, pero él está diciendo que hay otros que piensan como él, que hay otros junto con él que piensan que Jesucristo viene de Dios, pero que viene de Dios, dice ahí, como maestro. Y el fundamento que toma Nicodemo dice, bueno, nosotros sabemos eso, reconocemos eso porque nadie, absolutamente nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Nosotros sabemos que vienes de Dios. Lo que vemos en ti respalda lo que nosotros creemos, o es lo que nos ha llevado a esa conclusión, que tú eres un hombre de Dios, que has venido de Dios como maestro. Nadie podría hacer estas cosas que tú haces si no está Dios con él. Aparentemente, Nicodemo no ha hecho ninguna pregunta, ¿no? Simplemente se ha presentado ante Jesús y le ha dicho a Jesús lo que él y otros piensan de él, de Jesucristo. Pero dice el versículo 3 que Jesús le respondió a Nicodemo, diciéndole: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Diríamos, no hay ninguna pregunta. Hasta ahora no hemos visto a Nicodemo preguntando: ¿cómo es que puedo ver el reino de Dios? Pero por supuesto Jesucristo, que conoce los corazones, conoce perfectamente la intención por la que está acercándose este hombre llamado Nicodemo. Y a lo mejor entre las cosas que ha dicho, como esta cuestión de que sabemos que vienes de Dios, sabemos que vienes de parte de Dios, porque nadie puede hacer estas cosas, Jesús sabe que Nicodemo tiene una necesidad. La necesidad más importante del ser humano, que es la necesidad de la salvación. Jesucristo le dice a este hombre entonces: la única manera en la que un ser humano puede encontrar la salvación, es decir, puede ver el reino de Dios, puede entrar al reino de Dios, puede pertenecer a este reino de Dios, solamente hay una manera. ¿Sabes cuál es, Nicodemo? Naciendo de nuevo. La única forma es si tú naces de nuevo. Esa es tu necesidad y eso es lo que un ser humano tendría que hacer para poder participar del reino de Dios. Nicodemo entonces tiene una pregunta que podríamos decir lógica, porque dice el versículo 4 que Nicodemo le dijo a Jesús: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? Es decir, yo ya nací, ya soy una persona adulta, ya soy una persona madura. ¿Cómo es que yo podría participar del reino de Dios? Yo no puedo nacer de nuevo. Y de hecho, sigue diciendo de la siguiente manera: ¿puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? La lógica de Nicodemo es una lógica natural, ¿no? Él no está pensando en cuestiones espirituales, él está pensando en las cuestiones de la naturaleza. Dice: ¿puede un ser humano? Tú me dices, Jesús, que la única manera en la que yo puedo participar del reino de los cielos es naciendo de nuevo. Pero ¿puedo yo volver a entrar al vientre de mi madre y volver a nacer? ¿A eso te refieres? ¿Eso es lo que tú quieres decir?
Versículo 5, Jesús le respondió y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Jesucristo aquí aclara que Él está hablando de un nacimiento espiritual. Un nacimiento espiritual simbolizado también por el agua, es decir, por el bautismo. Si alguien es bautizado, eso está simbolizando que ha nacido de nuevo espiritualmente. Jesucristo le está diciendo, es necesario nacer del agua y del Espíritu. Después se va a concentrar solamente en el Espíritu. Dice el versículo 9, respondió Nicodemo y le dijo, ¿cómo puede hacerse esto? Es decir, ya, entiendo que no es un nacimiento natural, que no es que yo vuelva a entrar al vientre de mi madre y nazca de nuevo, ¿no? Entiendo que es un nacimiento espiritual, pero ¿cómo puedo hacer esto? ¿Cómo puedo nacer espiritualmente? ¿Cómo puedo nacer así de nuevo? Versículo 6. Lo que es nacido de la carne es el nacimiento natural, carnal. Pero lo que es nacido del Espíritu es. Jesucristo está enfatizando otra vez la cuestión, la naturaleza espiritual de este nuevo nacimiento. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Versículo 9, respondió Nicodemo y le dijo, ¿cómo puede hacerse esto? Respondió Jesús y le dijo, ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? Tienes en tus manos la palabra de Dios, la has estado escudriñando de hace muchos años ya. Eres experto en ella y no sabes cómo un hombre puede nacer de nuevo. ¿No lo has llegado a entender? Versículo 11. A partir del versículo 10, Jesús comienza con un pequeño discurso que abarca desde ese versículo 10 y va a terminar hasta el versículo 21. La respuesta de Jesús para Nicodemo acerca de cómo puede nacer de nuevo es bastante larga. Respondiendo Jesús le dijo, ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? Versículo 11. De cierto te digo, que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos y no recibís vuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Noten cómo Jesús comienza a dar su respuesta. Y especialmente nos vamos a concentrar en los versículos 14 y 15, que forman parte de la respuesta de Jesús. Y que Jesús está tomando aquí un conocimiento que Nicodemo ya tenía y que Jesús lo va a relacionar con él mismo, que es la única manera de que un hombre pueda participar del reino de Dios. Versículo 14, como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. ¿A qué se está refiriendo el Señor Jesucristo? ¿De qué está hablando aquí? Les voy a invitar a un pasaje que leíamos ya hace un momento, a Números capítulo 21, para que podamos conectar lo que Jesucristo está diciendo con Él mismo. Números capítulo 21. ¿Qué dicen los versículos 4 al 9? Lo leo, por favor, usted sígalo con su vista. Dice así la palabra de Dios. Después partieron del monte de Hor, camino del Mar Rojo, para rodear la tierra de Edom. Y se desanimó el pueblo por el camino. Y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés. ¿Por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Pues no hay pan ni agua,
y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. Y Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo, y murió mucho pueblo de Israel. Entonces el pueblo vino a Moisés y dijo: hemos pecado por haber hablado contra Jehová y contra ti. Ruega a Jehová que quite de nosotros estas serpientes. Y Moisés oró por el pueblo. Y Jehová dijo a Moisés: hazte una serpiente ardiente y ponla sobre una asta, y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella, vivirá. Y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre una asta. Y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba a la serpiente de bronce y vivía. Esta es la respuesta que Jesús le está dando a Nicodemo cuando Nicodemo ha preguntado: ¿cómo puedo hacer esto? ¿Cómo puede un hombre nacer de nuevo? ¿Cómo es ese nacimiento espiritual? Y Jesucristo le dijo: así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. La respuesta que Jesucristo le está dando a Nicodemo es este pasaje. ¿Por qué? Porque este pasaje revela el Evangelio, y lo revela de una manera preciosa. Hay 4 cosas que tenemos que distinguir aquí y que nos van revelando el Evangelio. Primero está el pecado del pueblo de Israel. Ellos habían sido liberados de la esclavitud de Egipto, se dirigían a la tierra prometida, pero hubo un momento, que lo menciona ahí el versículo 4, al partir del monte de Or, camino del Mar Rojo, ellos querían rodear la tierra de Edom, se desanimó el pueblo por el camino, sucedió algo en su corazón, pero no solo sucedió algo en su corazón, sino que también pronunciaron algo con sus labios, dice el versículo 5, y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés. Después se explica cómo hablaron, qué fue lo que dijeron. ¿Por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Pues no hay pan ni agua y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. Sucede algo en el corazón del pueblo, pero el pueblo también pronuncia algunas palabras, salen palabras de su boca que muestran precisamente lo que hay en su corazón. Pero ¿qué es lo que hay en el corazón del pueblo? El corazón del pueblo está mostrando, las palabras de este pueblo están mostrando lo que hay en su corazón. Ellos se están rebelando contra Dios. Ellos le están dando la espalda a Dios. Y ese es el pecado que ellos están cometiendo. Si nosotros relacionamos esto con la historia de la humanidad, nos vamos a dar cuenta que es exactamente lo mismo que había también en el corazón del hombre, en el corazón de Adán y en el corazón de Eva. Porque ellos, habiendo recibido la instrucción precisa de Dios, los mandamientos precisos de Dios, la voluntad de Dios, ellos decidieron darle la espalda a Dios. Esa situación por la que está atravesando el pueblo de Israel en Números capítulo 21 nos muestra lo que ha sucedido con la humanidad y cómo es el corazón del ser humano que está en permanente rebeldía, altercado con Dios, enemistado con Dios. Pero ¿qué es lo que sucede? ¿Cuál es la consecuencia que trae el pecado a la humanidad? ¿Cuál es la paga del pecado, según lo deja ver uno de los apóstoles? La paga del pecado es la muerte. Y es exactamente lo mismo que vemos en esta historia, porque el versículo 5 nos ha mostrado que hay pecado en el corazón del pueblo, que están enemistados con Dios, que está rebelándose contra Dios. Dice el versículo 6, y Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo
y murió mucho pueblo de Israel. Recordemos, esta es la respuesta que Jesucristo le está dando a Nicodemo cuando Nicodemo está preguntando, ¿cómo puedo nacer de nuevo? Lo está dirigiendo hacia este episodio. Tenemos entonces ya dos cuestiones aquí importantes. El estado del ser humano es un estado de pecado, en el cual su corazón está siempre rebelándose contra Dios, dándole la espalda a Dios. La consecuencia de este pecado, de este estado de pecado, no puede ser otra sino la muerte. Y es exactamente lo que sucedió también en el principio de la historia de la humanidad, porque el ser humano pecó contra Dios, y a través también de ese pecado y de esa desobediencia entró la muerte a este mundo. Pero ¿qué más sigue? ¿Qué más vemos revelado en esta historia? Está el pecado del pueblo, está también la consecuencia del pecado, que es la muerte. Pero dice el versículo 7 que el pueblo vino a Moisés. El pueblo se acercó a Moisés. Notemos esto que también es importante. El pueblo pudo haber intentado acercarse a Dios y pedirle directamente a Dios que Dios les perdonara su pecado. Pero el estado del ser humano, como ese estado pecaminoso, no puede acercarse a Dios debido a la santidad de Dios. Ellos sabían que si se acercaban a Dios en ese estado de pecado, pues serían completamente consumidos. Saben que no pueden hacerlo, entonces le piden a Moisés, se acercan a Moisés y le dicen, hemos pecado, reconocemos que hemos pecado por haber hablado contra Jehová y contra ti. Ruega ahora a Jehová que quite de nosotros estas serpientes. Y Moisés oró por el pueblo. Ellos sabían que no podían acercarse a Dios en su pecado y necesitaban a alguien que intercediera por ellos. En este caso, se están presentando ante Moisés, quien también de alguna manera es un tipo de Jesucristo. ¿Cuál es la respuesta de Dios? ¿Cómo es que Dios responde ante esta necesidad? Porque ahora se ha convertido en una necesidad del ser humano. Sí, está el pecado, la consecuencia de ese pecado es la muerte, están comenzando a morir. Y ellos tienen ahora una necesidad, ellos quieren seguir viviendo. Dios tenía todo el derecho de decir, ustedes han desobedecido, ustedes han sido muy rebeldes y no les voy a hacer caso, porque es lo que ustedes merecen. Ustedes merecen la muerte, no merecen otra cosa. No merecen que yo tenga misericordia de ustedes, no merecen que los escuche. Pero aquí se muestra la misericordia de Dios, porque Moisés oró por el pueblo y dice el versículo 8 que Jehová le dijo a Moisés, hazte una serpiente ardiente y ponla sobre un asta, y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella, vivirá. El que era mordido por alguna de estas serpientes prácticamente ya estaba condenado a muerte, ya era una muerte segura. Pero Dios le está diciendo a Moisés, haz una serpiente de bronce, levántala, ponla en alto, y cuando alguien sea mordido por esta serpiente, lo único que tiene que hacer es voltear a ver esa serpiente de bronce y entonces vivirá, ya no morirá. Ahora, recuerden lo que Jesucristo le dijo a Nicodemo. Cuando Nicodemo preguntó, ¿cómo puede hacerse esto? La respuesta de Jesús fue básicamente, así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, de la misma manera es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Y así como en aquel episodio, todo aquel que volteaba a mirar la serpiente de bronce vivía, ya no moría,
de la misma manera cualquiera que voltee a mirar al Hijo del Hombre que es levantado, entonces también vivirá. Para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Lo que Jesucristo está diciendo cuando conecta estos dos eventos es: aquella serpiente que fue levantada en el desierto y la cual podía, mediante aquellos que la miraban y que, por decirlo así, ponían su fe en la promesa de Dios, de que al mirar esa serpiente ellos tendrían ahora vida, de la misma manera aquella serpiente, lo que está diciendo Jesucristo es, apuntaba a mí, me estaba señalando a mí y a mi obra de redención, que yo también seré levantado, y que lo que es necesario para que una persona pueda tener vida eterna es que volteen a mirarme a mí con esa fe, confiando en que en mí hay salvación. Esa es la realidad. Estas cuatro cosas que hemos mencionado: por un lado, el pecado del pueblo de Israel, que representa el pecado del ser humano desde el principio de la historia de la humanidad. Por otro lado, en segundo lugar, la muerte como consecuencia de este pecado. En tercer lugar, vemos que Dios es el que provee el remedio en su misericordia. Dios es el que dice: ok, va a haber una oportunidad de salvación. Y el remedio es este: haz una serpiente de bronce, levántala, y cualquiera que sea mordido, que esté condenado a muerte, voltea a ver esa serpiente y entonces vivirá. Y la cuarta cosa, que esto es algo solamente por fe. Lo que Jesucristo está diciendo es: ese evento resume la historia de la humanidad, pero también la historia de la redención. Aquel episodio de Números 21 resume el Evangelio y apunta hacia mí. Por supuesto, lo que vemos en Números capítulo 21 es la salvación de una muerte física. Lo que vemos en Juan capítulo 3 es la salvación de una muerte espiritual. En un sentido metafórico, todos hemos sido mordidos por esa misma serpiente y estamos condenados a muerte. Pero la única manera de encontrar salvación es aquel remedio que Dios ha provisto, y es a su Hijo Jesucristo, el cual ha sido levantado y al cual debemos mirar con fe, sabiendo que en Él hay salvación. Y entonces, dice Jesucristo, todo el que cree en Él, en ese que ha sido levantado, ya no se pierde, ya no muere, sino que ahora tiene vida eterna. Es necesario aclarar algunas cuestiones, porque cuando predicaba sobre esto en la mañana, algunas hermanas se me acercaron para preguntarme y para advertirme ciertamente de este peligro que está latente, que muchos pueden confundir esto con una cuestión religiosa, ¿no? Y decir, bueno, pues ahora voy a tener un crucifijo en mi casa, y entonces cuando yo enferme o cuando tenga algún problema simplemente volteo a mirar ese crucifijo y pues ya la cuestión se va a solucionar, ¿no? Y no es así. Es necesario aclararlo porque, curiosamente, algo parecido sucedió con el pueblo, porque ese es el corazón del ser humano. Así es el corazón del ser humano, que todo lo tuerce y llega a hacerse supersticioso y a pensar en que las cosas funcionan así. No funcionan así. Esa serpiente de bronce no tenía absolutamente ningún poder. Apuntaba a Jesucristo. Jesucristo lo está diciendo en el capítulo 3 de Juan. Apuntaba a mí, me señalaba a mí. Ese episodio resume la historia de la humanidad y la historia de la salvación. Para que esto quede un poco más claro, les voy a invitar a Segunda de Reyes, capítulo 18.
para que veamos cómo es el corazón del ser humano y lo que tuvo que hacer Ezequías para que el corazón del pueblo tomara el rumbo correcto. Segunda de Reyes, capítulo 18. Voy a leer de los versículos 1 al 4. 1 al 5. Dice la palabra de Dios así. En el tercer año de Oseas, hijo de Ela, rey de Israel, comenzó a reinar Ezequías, hijo de Acaz, rey de Judá. Cuando comenzó a reinar, era de 25 años y reinó en Jerusalén 29 años. El nombre de su madre fue Abi, hija de Zacarías. Hizo lo recto ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho David su padre. Él quitó los lugares altos y quebró las imágenes y cortó los símbolos de acera e hizo pedazos la serpiente de bronce que había hecho Moisés, porque hasta entonces le quemaban incienso los hijos de Israel y la llamó Netusán, que simplemente significa cosa de bronce. En Jehová, Dios de Israel, puso su esperanza. Ni después ni antes de él hubo otro como él entre todos los reyes de Judá. ¿Ven lo que había sucedido con el pueblo? Lo habían entendido mal. Y ahora hicieron de ese objeto que señalaba a la esperanza suprema, que es Jesucristo, que solamente señalaba a Él, apuntaba a Él, ellos hicieron de ese objeto un ídolo y comenzaron a quemarle incienso. Cuando Ezequías llega al trono, hace pedazos esa serpiente de bronce. ¿Por qué? Porque el pueblo no estaba entendiendo lo que significaba y su corazón se estaba desviando. Así es el corazón del ser humano. Por eso, cuando platicaba con las hermanas en la mañana, consideramos necesario aclarar este punto para que nuestro corazón no se desvíe o para que no alguno pueda tomar pues este mismo ejemplo y decir, bueno, pues ahora voy a poner una cruz con Jesucristo allí, una imagen en mi casa, y cuando tenga algún problema lo volteo a mirar y entonces se va a solucionar el problema. No es así. Jesucristo está hablando con Nicodemo, él está hablando de un nuevo nacimiento, de un nacimiento espiritual, y lo que Jesucristo le está queriendo decir a Nicodemo es, soy yo. En quien deben poner su esperanza es en mí, en nadie más. Y si volvemos a Juan capítulo 3, vemos que Jesucristo le sigue diciendo, ¿no? Leo versículos 14, 15 y 16. Dice, como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado para que todo aquel que en él cree, para que todo aquel que en él ponga su confianza, no se pierda, mas tenga vida eterna. Jesucristo sigue hablando. Versículo 16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, que ha sido Dios quien ha provisto la solución para esa necesidad tan profunda, la más importante de la humanidad, la necesidad de salvación, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Lo que Jesucristo le está diciendo a Nicodemo es, así como Dios proveyó el remedio en Números capítulo 21, así ha provisto un remedio para la humanidad que está condenada a la muerte. Y ese remedio soy yo. En quien deberían poner su fe y su confianza es en mí. ¿Por qué quisimos hablar sobre este asunto el día de hoy, hermanos? Lo decíamos en un principio. Porque necesitamos comprender qué es exactamente el Evangelio y necesitamos hacerlo primero para nosotros mismos, para que sepamos en quién hemos puesto nuestra esperanza, que no ha dependido de nosotros, sino que Dios ha sido quien ha provisto ese remedio para nuestra salvación, y también para que podamos comunicar este mensaje a todos aquellos que no lo conocen. La gente debe saber,
las personas deben saber que están condenadas a muerte, que ese es el estado natural del ser humano, pero que Dios ha provisto una solución y se llama Jesucristo. Que ese sea el mensaje que prediquemos. ¿Qué es el Evangelio? Esa era la pregunta con la que comenzábamos. El Evangelio puede resumirse en una sola palabra, en una sola y preciosa palabra. El Evangelio es Jesucristo. Él es nuestra salvación. Es la buena noticia de que Dios ha querido proveer de un remedio para la muerte y es dándonos vida a través de Él. Oremos, hermanos. Señor eterno, en tu palabra encontramos estas promesas preciosas de las cuales tú nos has hecho partícipes. Esa salvación que ahora encontramos en tu Hijo Jesucristo. En aquel episodio de Números, aquella serpiente que fue levantada apuntaba hacia Él. Y te agradecemos, Señor, porque a pesar de que todos nosotros estábamos también condenados a la muerte, en algún momento de nuestra vida tú revelaste este evangelio tuyo, esta buena noticia de salvación, la revelaste a nuestra vida. Y mediante ella nos diste vida. Gracias, Señor eterno. Permítenos comunicar este mensaje a aquellos que no lo conocen. Que muchas personas, Señor, a través de esta iglesia tuya, puedan llegar al conocimiento de tu evangelio. Y que así, Señor eterno, no solamente cumplamos con la tarea que tú nos has encomendado, sino que a través de esto tu nombre sea glorificado. Te lo rogamos, Padre eterno, en Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén. Iglesia Nacional Presbiteriana Príncipe de Paz, ubicada en Humboldt número 50, Colonia Centro, México DF. Si desea mayor información, puede comunicarse al 5518-6114 y 5518-5900 o en la página de internet www.inp-principedepazcentro.org. Recuerde que esta puede ser su iglesia.